de Reyes, nuevamente, como tantas veces podemos disfrutar una historia con enseñanza, siempre inmerso en una narración más grande, como parte de la revelación de Dios, como parte de la historia, en un contexto en el cual, si estudiamos más, profundizamos más, nos enriquece más, siempre hay más para ver. Y esta es la historia de Elías. Era una época de apostasía en Israel. Ya el reino estaba dividido, ¿se acuerdan? Estaba el reino de Judá con los reyes fieles del linaje de David y el templo. Y estaba el reino de Israel, que en general fue cada vez más apóstata y más decadente, pero había personas fieles y un profeta del calibre como Elías y Eliseo vinieron al pueblo de Israel. El Señor quería hacerlos volver, los quería llamar. El rey que estaba en ese momento era Acab, uno de los peores del podio de los peores. Se casó con la hija del rey de Sidón, Jezabel, y trajo el culto de Baal y de Astarte, la diosa de los cananeos, de los sidonios, digamos, a Israel. Como dice C.S. Lewis, los pueblos horribles tienen dioses horribles. Cuando, cuando las personas empezamos a adorar algo que está mal, nos deformamos y a la vez nos hacemos un Dios a nuestra imagen. Y eso siempre pasó. Por eso Dios le dio tanta importancia a la idolatría. Cuando el corazón del hombre pone alguna otra cosa que Dios, se deforma al hombre, deshonra a Dios, se tuerce todo. Y a veces a priori no parece la idolatría una cosa tan nefasta, tan pervertida, pero corrompe desde adentro y echa todo a perder. Y así pasó siempre con la historia de la humanidad y con el pueblo fue así. Cuando había idolatría, empezaba la decadencia y se venía todo abajo. Entonces Dios llama a Elías. Bueno, otros muchos, pero este fue uno de los profetas que él llamó para restaurar el culto. Y entonces en esta historia, yo quisiera que veamos en el capítulo 17 tres pedacitos de la historia en que se manifiesta el carácter de Dios. Y aunque la realidad externa en nuestro contexto sea diferente, el principio divino y el carácter de Dios se conservan, entonces aplica para nosotros también. Vamos a leer primero Primera Reyes 17 del 1 al 8. El texto dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, a este rey perverso: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en 100 años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido. Vino luego palabra de Jehová a Elías diciendo, dos puntos, hasta ahí vamos a leer. Ahí ya empieza la segunda parte de la historia, pero yo necesitaba el versículo 8 para pensar en algo. ¿Qué es lo que sucedió acá? Se cerró el cielo, no hay más agua y saben lo que le pasa a un país cuando no hay agua. El Nuevo Testamento nos dice que fueron 3 años y medio. Entonces los ciclos anuales hubo uno mal, otro peor, fue un montón de tiempo y si uno sigue leyendo el capítulo 18 se ve lo que estaban haciendo. Hubo un momento en el cual acá el rey llama a su mayordomo y le dice, bueno, recorre vos la mitad del país, yo la mitad y busquemos para tratar de hacer salvar un poco el ganado. Eh, y lo que sucedió es que por la palabra del profeta ocurre eso y entonces se convirtió en una de las personas más odiadas del país, Elías. Probablemente no por los fieles, pero eran pocos los fieles. La gran mayoría se habían inclinado al rey Acab. Y entonces este era un castigo de Dios. Y entonces lo empezaron a buscar, porque este la trajo él.
Y más en un contexto con tanta superstición y sincretismo y donde se creía tanto en dioses falsos. Acá el que trajo, el que turbó a Israel, el que hizo la macana es el profeta. No se dan cuenta que era el único Dios que existe por el pecado del pueblo y que lo que hizo Elías, Elías no tenía poder, era Dios el que tenía poder. Y si funcionó era porque lo hizo Dios, digamos. Pero no, entonces era un hombre muy odiado. Y lo que hace acá es mandarlo a buscar. Si ustedes después leen el capítulo 18 van a ver que el mayordomo dice, mi señora acá recorrió todo lugar, todo país, le hizo jurar a todos los vecinos que no te habían visto, no hay lugar, hasta abajo de las piedras buscó y no te encontró. Y Elías estaba en el lugar donde Dios lo había escondido. Entonces, yo lo que quiero mostrar con este primer pasaje es que la adversidad manifiesta la protección de Dios. Esa es la primera cosa que nos podemos llevar a nuestra mente. La adversidad manifiesta la protección de Dios. Esto es un principio que aplica a nuestra vida también. Dios nos protege. A veces se nota mucho más en la adversidad que en otras situaciones. Hay una parte de la protección que para Elías era ignorada. Lo habían buscado por todos lados. Lo habían cazado. No lo encontraron. Dios lo estaba protegiendo. Vos quédate ahí, ni salga a buscar comida. Habrá sido un tiempo de prueba para él, un tiempo difícil, de soledad, pero a la vez de protección, de seguridad, de reflexión. Estaba con el Señor, era un profeta y un tiempo tuvo que estar ahí y los cuervos le traían comida y tenía agua. Pero también eh, se secó el arroyo. ¿Ven? ¿Por qué se secó el arroyo? Por la sequía. ¿Por qué hubo sequía? Porque él obedeció a Dios. Porque él la mandó. Con el poder de Dios, pero él la mandó. Entonces, parte de las lecciones que esto nos enseña es que Dios nos protege en la adversidad, pero no significa que uno no la vaya a atravesar la adversidad. Se puede ser fiel y sufrir. Se puede estar en el camino de la obediencia y que haya dificultad. El sufrimiento no siempre significa que Dios desaprueba lo que uno está haciendo. La sequía, que se secó el arroyo, eh, era por causa de la obediencia. Los problemas que él tenía era por causa de la obediencia. Entonces no es que él estaba mal, no es Dios me está castigando. No, no, él estaba en el camino de la obediencia. ¿Recuerdan eh, a Job? Él sufrió lo que sufrió por ser un mal hombre, por ser un injusto. Fue al revés. Eh, Fue por ser fiel. ¿Por qué fue Daniel al foso de los leones? ¿Por ser un impío? Fue por obedecer, por honrar. Y se puede ser fiel y sufrir. Esto, bueno, la Biblia lo enseña y lo repetimos, pero es parte de la lección que tenemos que aprender en nuestra vida, digamos, porque a veces cuando aprieta el zapato o la prueba es muy dura, uno se hace esta pregunta. Y se la hace desde adentro, se la hace del corazón, se la hace con hora, con fecha, con nombre y apellido. ¿Por qué me pasa esto? Y persiste la enseñanza que la adversidad manifiesta la protección de Dios. Fíjense que el verso 8 dice, vino luego, palabra de Jehová, diciendo. Dios tenía, después cuando leamos el pasaje que sigue, van a ver cómo Dios le suple esta nueva necesidad que fue que se quedó sin agua. Él lo manda a una viuda y ahí ella lo alimenta. Digamos, sí, puede subsistir. Pero el nuevo plan para Elías vino recién en el versículo 8 que dice luego. Primero viene el versículo 7 o sea, primero se tenía que secar el arroyo y después Dios le iba a mostrar a dónde lo iba a mandar. Así hace Dios muchas veces con nosotros. Dios no nos deja que se nos acaben los recursos. Él nos va a dar, Él ya sabía, nosotros ya sabemos la historia al final. Es más, Dios sabía algo más. Había una misión con la viuda. ¿Se acuerdan cuando Jesús le reprocha a los principales y a los fariseos? Y ellos eran tan nacionalistas y tan egoístas. Y él le dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Ustedes están orgullosos de ustedes mismos, pero son incrédulos. Dice, había muchos leprosos en la época de Naamán, en la época de Eliseo. Pero ¿quién Dios mandó para que sane? ¿O quién se sanó? Naamán, el sirio. Y cita a esta mujer que viene ahora en la narración que sigue, la viuda de Sarepta. Él le dice, había muchas viudas en Israel en la época de la sequía, pero ¿a quién fue enviado Elías? A una viuda pobre de Sarepta de Sidón, extranjera, de afuera, incluso de la fuente de la idolatría que estaba en ese momento, porque Jezabel venía de ahí, había traído su idolatría de ahí.
Dios tenía un plan para la viuda y para Elías, pero el plan se supo después de que se agotaron los recursos. Y Dios así hace con nosotros. El factor tiempo es importante en cómo Dios trata con nosotros. A veces Dios tiene que llegar cuando para nosotros es tarde, pero tiene que ser así. Tiene que ser que Dios lleve nuestra fe hasta ese punto en el cual nosotros decimos, o me salva el Señor o no me salva a nadie. Y ahí entra en juego la fe. Y al Señor le importa la fe. Y entonces vino luego de que se secó el arroyo la palabra de Dios a Elías. Y yo quisiera detenerme un segundito más a pensar en las promesas de Dios. ¿Cómo es la protección que Dios promete? Porque esta lección, este párrafo que leímos, quisiera que nos deje este pensamiento. La adversidad manifiesta la protección de Dios. Y la protección de Dios que Dios nos promete no es que no vamos a pasar las pruebas. A veces sí, Dios nos evita unas pruebas, muchas veces. Pero muchas veces lo que Dios promete es su presencia en las pruebas. Dios promete su compañía con nosotros en las pruebas. El Salmo 91 dice, el verso 15, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, Él me honrará. Pero no dice, lo voy a hacer zafar de la angustia, dice, con Él estaré en la angustia, la va a pasar, pero me va a tener. Hebreos capítulo 13, el verso 5 y 6, ¿se acuerdan? Dice, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por tanto puedo decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y le está diciendo, estén contentos con lo que tengan, sean sus costumbres sin avaricia. Y nosotros nos toca a veces pasar quizá alguna estrechez económica, alguna dificultad, pero Dios prometió su presencia si estamos en el camino de la obediencia. Muchas veces el sufrimiento es por pecado, por desobediencia. Y ahí Dios quiere que arreglemos algo, pero muchas veces no es por pecado. Y estos ejemplos que nosotros tomamos son de personas que sufrieron andando el camino de la obediencia y Dios ha prometido su presencia. Y quizás sea la experiencia de todos nosotros en alguna medida. ¿No hemos sentido a Dios más cerca cuando el fuego era más fuerte? ¿No se ha manifestado? ¿No nos pasó alguna vez que dijimos, el Señor me abandonó, pero cuando miramos bien, cuando atravesamos? Y eso es lo que Dios promete, su presencia, estar con nosotros en la angustia si caminamos en el camino de la obediencia. Dios también promete para la adversidad sabiduría. Yo pensaba, no solo el factor tiempo es a veces un problema en las pruebas. A veces a nosotros lo que nos mata es la ansiedad, el tiempo. Otra vez es la intensidad, parece insoportable. Y otra vez es la incertidumbre. Que Dios me diga, ¿qué quiere que haga? Él me dice y yo lo hago. Yo no tengo problema ir acá o ir acá, pero mi problema es que no lo sé. Y entonces Dios del cielo dice, es que esa es la prueba, que no lo vas a saber. Eso, en eso te estoy probando, que voy a hacer silencio, que voy a venir un poco más tarde, que vos tenés que confiar en lo que ya sabés de mí, no en que me podés preguntar lo que se te antoje y yo te lo contesto al instante. Y Dios también promete la sabiduría necesaria para salir de la prueba. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago capítulo 1? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la banda del mar. Pero el contexto de esa promesa, eso es los versículos 2 al 4, y dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia y su obra completa para que Dios trabaje en ustedes, sean cabales. A Dios no le importa tanto lo de afuera, a Dios le importa lo de adentro. A Dios no le importa tanto nuestra situación externa, a Él le importa la fe. Para Dios la fe es más preciosa que el oro, a Él le interesa eso, lo que logra en nosotros con eso. Le importa más que el ministerio, más que las obras, más que nuestro refinamiento, nuestro conocimiento. Dios nos acerca a Él por la fe y lo que Él trabaja es eso. Entonces, si están atravesando pruebas, sabiendo que la prueba es un elemento extremadamente útil y eficiente en las manos de Dios, tengan el gozo en la prueba. Y si estando ahí tienen falta de sabiduría, pídanla y pídanla con fe. Y entonces Dios también nos promete esto para la adversidad. Esta es una de sus formas de protección en la adversidad. Que Dios está con nosotros y que Dios suple la cuota de sabiduría que necesitamos para salir. A veces vamos a tientas, a veces vamos a los tumbos, pero si Dios sabe que eso es suficiente y nosotros no somos tercos y obedecemos, esa es suficiente luz. Será luz para un paso, será a tientas, será lo que podamos. Será que la balanza se inclina muy poquito y no es tan fácil darnos cuenta, pero con la poca luz que tenemos obedecemos. Y lo que Dios ha prometido es que la sabiduría que necesitamos, esa nos va a dar.
Proverbios capítulo 2 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Todo ahí, ese primer pasaje de Proverbios 2, del 1 al 7 más o menos, tiene este mensaje. Hay un solo lugar donde encontrar la sabiduría para vivir, es Dios. Y si uno busca a Dios, uno va a encontrar sabiduría. Y entonces, Dios para protegernos de nuestras pruebas, aunque a veces no nos evita la prueba, Dios nos promete su presencia. Si estamos en el camino de la obediencia, nos promete la sabiduría necesaria si la buscamos donde hay que buscarla. Y también Dios nos promete su poder para orar. A veces nosotros lo único que queremos es eso y no nos damos cuenta que necesitamos mucho más. Pero Dios promete también su poder. Cuando en 1 Corintios 10 dice, no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, común al género humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Con la prueba, en algún punto, antes de que explote, antes de que sucumbamos la puerta, para que podamos soportar. Hebreos 4:16 dice, tengo acá anotada la cita, eh, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hacer gracia para Él oportuno. Socorro. ¿Vieron qué es socorro oportuno? ¿Saben qué significa oportuno? Que llegó en el tiempo adecuado, en buen tiempo. Y Dios promete su poder. A veces no como nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos ejercerlo en nosotros el poder. Díganme si alguna vez leyendo la historia de Jesús no nos hubiera gustado que hiciera un milagro más rápido, que despachara a las personas más rápido. ¿Por qué se dejó mm, apresar? ¿Qué hacía? Jesús tenía otro plan, su poder se usaba de otra manera. Le cortan la oreja al siervo del sumo sacerdote en la derecha y él se la cura. Tenía poder para eso y se deja. Nosotros a veces quisiéramos usar el poder de Dios de una manera diferente, pero Dios promete que para el plan de Él, su poder está disponible. El 2 Corintios 16:9 dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová contemplan, rastrean. No necesita imagen satelital, no necesita el zoom que tienen los militares para mostrar ahí cómo en una ventana tiran un misil o hacen algo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Se cae un pajarito, muere, se cae un pelo, Dios lo sabe. Y los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón para Él. Esto es lo que Dios promete de protección para nuestras adversidades. Presencia de Dios, sabiduría para vivir, poder para actuar. Dicho de otras palabras, la compañía del omnipresente, la guía del omnisciente, la acción del omnipotente. Eso es lo que Dios nos promete, pero es la adversidad la que muchas veces pone eso de manifiesto. Y entonces Elías salió con una gran lección, con su fe aumentada, pero primero tuvo que atravesar la prueba. Quisiera ver el segundo párrafo ahí, el que está, el que comienza en el verso 8 que ya leímos. Vino luego palabra de Jehová a Elías, Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Noten esto, era de Sidón, pero le habla del Dios de Israel. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la vasija y un poco de aceite, perdón, en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de eso una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová iba a llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Muy bien, esta segunda pedazo de la historia nos enseña otra cosa. Si la primera porción
tomamos de lección que la adversidad manifiesta la protección de Dios. De aquí me hacía pensar que la adversidad manifiesta nuestras prioridades. Porque esta fue una prueba que Dios le puso. En parte era para Elías, pero en parte era para la mujer. A ella le quedaba muy poquito. Lo único que tenía para aferrarse, un poco de harina y aceite, y era intentar salvar. Vieron que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuántas veces hay personas que han estado a punto de morir con cosas triviales, ¿no? Como por ejemplo un partido a punto de morir y en el minuto 5 adicionado hacen un gol y ganan el partido. Pero con cosas más importantes también. Luchando, luchando y a último momento uno logra algo en la última posibilidad. O alguien está por morir y cuando ya casi está muriendo llegan los rescatistas. Ella estaba así, aferrándose a lo poco que tenía. Su certeza era un puñado de harina, un poquito de aceite y su hijo. Y viene Elías y le habla de parte de Dios. Y ella tenía una fe incipiente, algo tenía, era un corazón receptivo, pero todavía no conocía a Dios como lo iba a conocer después. Y entonces Dios le pone una prueba porque le dice, bueno, a mí primero, porque era el profeta de Dios. ¿Qué iba a hacer? Hazme a mí primero. Era una prueba para su fe. ¿Renunciaría a lo que tenía, que en realidad era nada, pero era lo que tenía? ¿Estaría dispuesta a darle lo poco que le quedaba al profeta de Dios porque era el profeta de Dios? Y con nosotros Dios hace lo mismo. Dios quiere el primer lugar. Dios quiere el primer lugar entre otras cosas porque nos ama y lo que más nosotros necesitamos indefectiblemente es tener a Dios en el primer lugar. No necesitamos ni siquiera la ayuda de Dios para resolver nuestros problemas cuando hemos intentado resolver nuestros problemas de otra manera. Nosotros necesitamos a Dios en el primer lugar. Aunque no nos demos cuenta, lo que más desesperadamente nuestra alma anhela es santidad, porque eso nos pone cerca de Dios. Lo que necesitamos es a Dios, nos llena el corazón, nos da propósito, hace que todo nos eleva. Nosotros necesitamos a Dios. Y entonces Dios nos pone la prueba de la prioridad muchas veces. Y a veces la aflicción, la adversidad, lo que manifiesta nuestras prioridades. Y de la misma manera en que a veces, aunque la adversidad manifiesta la protección de Dios, puede que nosotros no lo veamos, a veces así también. La adversidad manifiesta nuestras prioridades y puede que nosotros no nos demos cuenta de que quizá hay algo importante que tengamos que cambiar. Quiere el Señor librarnos de esto, pero a veces Dios nos pone en aprietos porque nos quiere mostrar que tenemos desordenada la vida, desordenadas las prioridades. Cuando Dios nos pide algo, que nos quiere sacar a algo, es porque Dios nos quiere dar algo mejor. Y ese mejor es a los ojos de Dios mejor, no siempre como se usa como cliché. Si Dios te saca algo, te va a dar algo mejor. Si tuviste un accidente, no sé, con el auto o perdiste una cosa, va a tener un auto 2 veces más nuevo, va a tener... Eso puede ser, pero mejor es a los ojos de Dios mejor. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, probablemente la prueba fue más grande que tuvo Abraham, pero volvió mejor. Fue el mismo hijo, pero era otro Abraham, digamos, y otro Isaac. El mismo Abraham y el mismo Isaac. Probablemente lo que nosotros anhelamos transmitirle a nuestros hijos, ¿qué legado le queremos dejar? ¿Nuestra herencia económica? ¿Qué le queremos dejar? ¿Fama o alguna cosa? ¿Lecciones de vida? Lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es que se acerquen a Dios y que nosotros hayamos sido elementos, instrumentos para eso. Yo pienso que este fue quizá, digamos, el empujón más grande que puede haber tenido Isaac por parte de sus padres, cuando su propio padre lo sube al altar, sabiendo lo que lo amaba, lo que le costaba, pero a Dios es Dios. Y entonces vuelven del monte Moriah, volvieron los dos, vino el hijo, vino el padre, pero habían atravesado un escalón de ascenso tremendo en la vida de fe, porque se sometieron a la prueba y obedecieron. Entonces, Abraham creció en fe. Isaac creció en fe con el tremendo ejemplo de su padre. Nosotros, viendo esa historia, crecimos en fe. Y Dios parecía que solo quería quitar, pero no, Dios estaba diciendo, esta es la prioridad. Cuando Dios le dijo al joven rico, vende lo que tiene y dámelo, era porque eso era lo que él necesitaba. Él se perdió lo mejor. Salvo que después de la narración de los evangelios, tiempo después o cuando era viejito, en algún punto él renunció y se volvió al Señor, al menos hasta donde nosotros sabemos. Él siguió siendo rico, pero en realidad siguió siendo pobre y se perdió lo mejor. Y las adversidades muchas veces manifiestan nuestras prioridades. Dios nos pone en una situación, ¿qué vas a elegir? Yo quiero que me pongas a mí primero.
Pero nosotros a veces quizás nos podríamos haber dado cuenta en la bonanza, pero a veces es la tormenta la que nos pone ahí, como le pasó en este caso a esta mujer. Era lo último, pero era una prueba de fe. Dios se la mandaba y Dios respondió. Vivir para Dios, que Dios en nuestra vida sea Dios realmente, esa es la verdadera razón de haber sido creadas. Entonces, si eso está mal en nuestra vida, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, con un silbo apacible, con un trueno poderoso, con el fuego y la tormenta, para que se manifieste que quizás nuestras prioridades necesitan ser reacomodadas, pero porque Dios quiere nuestro bien, como la bendición que le dio a la mujer. Y la última parte de la historia está del verso 17 al 24. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La adversidad también manifiesta nuestros pecados, muchas veces. Primero dijimos que la adversidad manifiesta la protección de Dios y Dios quiere eso con nosotros. Pero a veces se ve, nosotros lo tenemos patente y lo creemos y lo disfrutamos solamente en la adversidad. La adversidad manifiesta nuestras prioridades, que nos damos cuenta que tenemos que arreglar, que tenemos que corregir, pero tenía que ser que Dios se pusiera así, que nos pusiera en esa situación para que nosotros acomodáramos. Y también muchas veces la adversidad manifiesta nuestros pecados. Eso lo hace. No siempre nuestros problemas son culpa del pecado. Lo voy a decir 2 veces porque quiero evitar el engaño. No siempre es a causa del pecado la adversidad. Y vuelvo a decir, Jesucristo sufrió mucho más que nosotros, nunca hizo pecado. Job sufrió. Los amigos de Daniel fueron al horno. Daniel fue al foso. Todos sufrieron. Y en esos sufrimientos no fue por el pecado. Pero hay otras veces donde es por el pecado. Pero aun cuando no es por el pecado, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, muchas veces pasa esto que pasó a la mujer. Le dio duro el golpe. ¿Y qué pensó ella? Varón de Dios, ¿esto es por mi pecado? Varón de Dios, ¿viniste a esto por lo que yo hice en la juventud, por las cosas que yo recuerdo? Varón de Dios, ¿es esto por mi pecado? Lo que yo veo que la Escritura muestra, y creo que puede ser la experiencia de nosotros, es que la adversidad nos pone en una situación que nos ilumina de alguna manera sobre nuestro estado interior y nos lleva a la confesión. Entonces, cuando la mujer vio esto, lo primero que hizo fue, ¿y esto? Yo no estoy limpia. Aunque quizá era mejor que otras viudas porque tenía fe, el Señor le mandó al profeta. Ella dijo, Este sufrimiento es por mi pecado". Nosotros cuando nos viene el pecado a la mente, nuestro propio pecado, bueno, sí es claro, es claro lo que hay que hacer. Hay que confesar y si estamos en pecado hay que cortar inmediatamente. Si se puede restituir, hay que restituir. Si hemos robado, si hemos agraviado, si hay que pedir perdón, si hay que aclarar, lo que sea. Con Dios es instantáneo, con las personas toma tiempo a veces, pero eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pecados. Pero si nuestros pecados han sido perdonados, a veces la adversidad nos viene también con la tentación de Satanás. Al final Dios no te perdonó. Dios a veces permite que la adversidad traiga a cuenta nuestros pecados. Hay algunas situaciones en la Biblia en las que esto pasa. ¿Recuerdan cuando habla Jesús con la mujer samaritana? La conversación empieza con el tema del agua, con el profeta, pero enseguida el Señor le dice, llama a tu marido, y ella dice, no tengo marido. Y no dijo más nada. Y entonces el Señor le dice, bueno, hay algo que está mal ahí. Tuviste 5 maridos y ahora estás con alguien que no tenés que estar. ¿Por qué el Señor trae eso a colación? Porque era necesario llevar a esa mujer a un estado en el que ella pudiera recibir la bendición de Dios. Y el pecado tiene que ser sacado. ¿Recuerdan de Job? Un hombre tan ejemplar como Job. Cuando llega al final de la historia, Job dice, yo hablaba lo que no sabía. Yo me aborrezco. Él se vio.
conoció a Dios, dice yo, te oía, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y en esa nueva iluminación lo que vio es lo sucio que él estaba, aunque para nosotros, y en comparación con los amigos y con todo, era un ejemplar, un paladín. Él vio su maldad y su pecado y dice, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Porque la adversidad hace eso. En Corintios, en 2 Corintios, Pablo dice que hay una tristeza según Dios, hay una prueba que hace que las personas produzcan en las personas arrepentimiento. Y la Biblia muchas veces muestra que la prueba tiene un efecto purificador. Eso es lo que dice 1 Pedro, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y yo creo que es la experiencia de todos. Ya sea que estemos sufriendo una dificultad a causa de que vemos que es por un pecado, pero muchas veces no es por un pecado. Pero cuando nosotros estamos en gran aflicción, nosotros nos exponemos, bajamos los escudos y nuestro corazón se presenta delante de Dios. Señor, estoy tolerando este pecado. Quizás es un pecado grave, pero quizás puede ser un pecado de falta de amor, un pecado de falta de obediencia. Estoy buscando la letra del himno 438. El himno 438, el que dice con firme cimiento se ha dado la fe, y en la estrofa creo que es la 5 acá, bueno, no sé cuál es. Dice, la llama, dice la estrofa, la llama no puede dañarte jamás si en medio del fuego te ordeno pasar. Así. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Pero eso es cuando la llama parece que te va a abrazar, si en medio del fuego te ordeno pasar. Eso hace la adversidad, manifiesta lo que está mal, quema la escoria y nos hace a nosotros ponernos de rodillas ante el Señor. Y quizás no es que estamos en un pecado ni en terquedad, pero la aflicción a veces nos hace decir, pero no le estoy fallando al Señor en esto. Lo hizo Job, lo hicieron tantos, lo dice Pedro, del fuego de la prueba purifica la fe. ¿Y cómo termina la historia de la viuda? Dice, ahora conozco que que vos hablás, este Jehová tu Dios, que yo ya sabía que era un profeta de Dios. Ahora conozco que es el Dios de la verdad. El capítulo 18, ese que llama a los 400 profetas de Baal y 450 de Acera, o bueno, eran 950 de Baal y de Acera, y les dice, hagan descender fuego del cielo. Y no pueden y hace un desastre. Entonces cuando Elías se pone y hace descender fuego del cielo, ¿cuál es el propósito? Dice, que este pueblo conozca que tú eres el Dios, porque los otros no son dioses, el Dios, el único, es este. Y este fue el estado al que llegó la mujer esta. Cuando esto le pasó, cuando le dio el golpe más duro, cuando ella estuvo dispuesta, aunque fuera con una fe débil, pero a creer en este Dios, llegó a ese conocimiento y tuvo que darse cuenta de su necesidad porque Dios la quería amar y perdonar. Hoy descubrí un detalle de esta historia que es que le dice, dame acá a tu hijo, le dice Elías, y dice que él se lo sacó al hijo. ¿Eh? Él lo tomó de sus brazos. El pancito se lo trajo, pero el hijo de él se lo toma y se lo agarra. No dice que haya habido un forcejeo, pero ¿no estaría ella aferrado a lo último que le quedaba, el cuerpo inerte de su hijo? Pero todavía estaba la oportunidad. Dámelo. Y entonces lo entregó todo lo que tenía, pero volvió con vida. Y a nosotros la adversidad muchas veces nos pone bajo la lupa del escrutinio de Dios, ilumina, porque es fuego, pero también es luz. Entonces nosotros nos presentamos delante de Dios mejor. Quiere el Señor que no nos perdamos la oportunidad, que no dejemos de capitalizar esto. No vamos a poder evitar el sufrimiento, pero Dios puede hacer que nosotros subamos, que nos demos cuenta cuán cerca está, que nos quiere proteger, que nos demos cuenta cómo podemos reordenar nuestra vida, porque Dios va primero y la vida vuela más alto si Dios está bien. Y que si hay en nosotros cosas para corregir, eh, cosas para confesar, pecados de omisión, cosas que nadie va a ver porque nuestro corazón siente el susurro leve del Espíritu Santo, esto hay que hacerlo, esto hay que cambiar. Hay algo que está disponible, pero es en comunión conmigo. A una persona del calibre de Job o de los apóstoles ha sido la aflicción la que le produjo este efecto purificador. Quiere el Señor que todo lo que Dios quiere manifestar por nuestras aflicciones, nosotros lo podamos ver y responder en consecuencia. Amén. Bueno, Padre nuestro, agradecemos lo que tu palabra nos enseña. Una enseñanza encarnada, una enseñanza en vida, la enseñanza de un profeta
la enseñanza de una mujer, la enseñanza de un niño, de un padre, de un hijo. Son nuestras vidas, Señor. Es el mismo Dios. La cultura es diferente, hay gran distancia, hay cosas que no las entendemos bien, pero el Dios es el mismo y nuestras experiencias son las mismas, y el corazón es el mismo. Señor, que podamos crecer en fe, que podamos honrarte y que nuestra vida sea cada vez más vivida más cerca de la tuya. Te amamos, Señor, y necesitamos que tu palabra pueda tener este efecto purificador, interpretando las aflicciones, guiándonos en las aflicciones para poder honrarte como tú eres digno. Te amamos, oh Dios, y nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.